Hola niños, muy buenos días. Espero que estén muy bien. En la clase correspondiente a la semana número 16 en artes visuales vamos a continuar trabajando con nuestro alebrije. Recuerden que en la primera etapa, en el primer proceso, nosotros descubrimos lo que era un alebrije. Es una criatura de carácter onírico, o sea que está creado a través de nuestra imaginación, de nuestros sueños, ¿cierto? En donde unimos distintas partes de animales para crear una composición, ¿cierto? Que sea visualmente atractiva. En la clase de la semana anterior, nosotros estuvimos trabajando con la creación de nuestra estructura base, ¿ya? Para lo cual empleamos materiales reciclables, como por ejemplo alambres delgados que sean fáciles de modelar o de trabajar. Además, hicimos la base o la estructura con papel, ¿cierto? Prensándolos con nuestras manos y por último, fuimos agregando los detalles más pequeños, como por ejemplo las alas, las orejas, ¿cierto? Y además prensamos todo nuestro papel con cinta adhesiva o con scotch y con hilos. ¿Ya? La idea es que nuestra estructura quede lo más firme posible. Como pueden apreciar a simple vista, tenemos muchas imperfecciones correspondiente al tipo de material que usamos, ¿cierto? Debido a que el papel igual es difícil de trabajar o de moldear, necesitamos afinar algunos detalles. Les comentaba que este es un trabajo bastante largo porque en la primera semana ustedes trabajaron con la creación del dibujo, del bosquejo, ¿cierto? La mayoría de ustedes ya me ha enviado esa etapa de su trabajo y además estuvieron planeando los colores que iban a utilizar para poder pintar su alebrije. Entonces, en la semana anterior estuvimos trabajando con el modelado del cuerpo de nuestro animal, ¿cierto? Para poder obtener las figuras creadas. Esto lo hicimos a partir de figuras geométricas básicas o simples, como por ejemplo un óvalo o un semicírculo para crear la cabeza, lo mismo con el cuerpo, ¿cierto? Y para la cola hicimos como una especie de tubo bastante largo. La idea es que podamos simplificar al máximo las figuras para poder crear, ¿cierto? Primero nuestro bosquejo y luego crear nuestra composición final. Para esta semana, ustedes van a hacer un proceso que es un poco largo y tedioso. Ya, ¿por qué decimos que va a ser un poco tedioso? Porque es bastante repetitivo. Lo que ustedes tienen que hacer es ir poniendo capas todos los días con papel higiénico, puede ser toalla nueva. Yo aquí ya lo tengo recortado, o si no, pueden emplear papel de cuaderno, pero no así liso y recto, sino que más bien arrugarlo lo más posible para que quede lo más flexible y así no nos quede tan duro. Recuerden que necesitamos suavizar, ¿cierto?, todas nuestras pequeñas imperfecciones para poder tratar de imitar el pelaje, a lo mejor de nuestro animal, o las distintas características de su cuerpo, como lo son las escamas, ¿cierto?, el pelo, depende de la figura que ustedes hayan creado. ¿Ya? Este trabajo es un poco largo debido a que hay que esperar a que se vayan secando nuestras capas para evitar que nuestro alebrije se descomponga. Lo ideal es que ustedes puedan trabajar con cola fría. Ya en este caso, diluí un poco de cola fría con agua para no gastar tanto material. O si no, ustedes van a poder crear un engrudo a base de agua y de harina, así como lo hicimos con la harina de sal, o sea, la masa de sal, en algunas clases anteriores. Ahora la idea es que nos quede como una especie de sopa, por así decirlo. Entonces, lo que van a utilizar ustedes van a ser dos tazas de agua
¿ya? Por 4 cucharadas de harina. Entonces, lo primero es que van a utilizar media taza de agua para mezclar las cucharadas de harina y las otras taza y media le van a pedir a sus mamás que la pongan en la cocina. Una vez que el agua esté hirviendo, van a ir vaciando de a poco el agua con la harina y la van a revolver constantemente hasta que quede un poco espesa. Una vez que tengan ese engrudo listo, podemos comenzar a trabajar. La idea es que ustedes pongan en la mesa algún material que sea más bien plástico, ¿ya? O quizás poner su alebrije sobre alguna estructura o una base para que así no ensuciemos la mesa de la casa, ¿ya? Lo que hacemos es mezclar, ¿cierto?, la cola fría con el agua y vamos con un pincel esparciendo por nuestro alebrije y con mucho cuidado vamos a ir poniendo capas de papel, ¿ya? La idea es que queden lo mejor pegados posible para que así quede nuestro alebrije muy resistente. Este es el paso más complicado o más difícil debido a que requiere mucho tiempo de trabajo y de concentración, ¿ya? La idea es poner bastante cola fría para que así podamos cubrir todas las partes de nuestro alebrije, ¿ya? Como ustedes pueden ver, pueden poner, ¿cierto?, un poco más de papel para que nos queden todas las partes forradas. Hay que tratar de que no nos queden levantados, engrudos, qué sé yo. Entonces van a ir cubriendo todo el cuerpo con papel y este engrudo especial. Recuerden que tienen que ir poniendo mínimo una capa de papel al día. Esperar a que esto seque y luego continuar al día siguiente. Ya es un proceso bastante largo, pero es necesario para que no se descomponga nuestro trabajo, no se eche a perder y además para que nos quede lo suficientemente firme para que lo podamos poner, ¿cierto?, de adorno en algún lugar de nuestra pieza o quizás regalárselo a alguien importante. Si tienen zonas de su alebrije que estén un poco más desperfectas, ya que necesiten un poco más de papel para cubrir algunos detalles, van agregando más capas. Entonces yo voy a trabajar primero con la parte de abajo, así después lo dejo quieto en la base para que no se estropee. Recuerden que en las semanas anteriores estuvimos trabajando con lo que es la volumetría. Pasamos de nuestro dibujo de 2 dimensiones a la construcción del cuerpo de nuestro alebrije. Ya una vez que tenían ya listo su diseño, comenzábamos a trabajar con la estructura de nuestro animal. ¿Cuál, si alguno de ustedes se pudiese recordar para que me cuente mañana, me comente, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera vez que ustedes vieron una criatura mitológica? O no es mitológica, sino más bien parecida a una alebrije. ¿En dónde vieron ustedes algo así? ¿Qué características tenían? Recuerden pensar también qué tipo de diseño le van a hacer al cuerpo de su creación.
Recuerden que es una creación libre, pero que necesitábamos, ¿cierto? El expresionismo por el uso de los colores, ¿cierto? Debían ser bastante llamativos y además vamos a trabajar con figuras y fondos en la pintura. Ya cuando hablamos del fondo es lo que va abajo, ¿cierto? Y las figuras van a ser los pequeños patrones a seguir para que nos quede nuestro alebrije lo más llamativo posible. Esa es una de las características, ¿cierto?, de la cultura mexicana, que utiliza o emplea bastantes colores en todo su tipo de arte, ¿cierto? En la pintura, en la escultura. Nosotros lo que estamos haciendo es una figura, ¿cierto? Pasamos de las 2 dimensiones del dibujo a las 3 dimensiones realizando nuestro diseño de manera física, ¿cierto? Entonces, ¿qué materiales eran los que ustedes iban a utilizar? Papel de cuadernos viejos, papel de diario, quizás de revistas. Pueden utilizar papel craft si es que ustedes tienen, o algún trabajo que hayan hecho años atrás, ¿cierto? Y que ya no tengan que utilizar más. Lo pueden reciclar y darle un nuevo uso, una nueva vida. Recuerden que esta es una de las etapas más lentas, pero de las más necesarias para que nuestra figura quede lo más resistente posible, y además que hay que esperar, ¿cierto?, a que se seque para poder trabajar o para poder eh, continuar agregando las nuevas capas. Entre más capas nosotras le pongamos, mejor será el resultado, porque nos va a quedar mucho más duro, más consistente, y además nos va a quedar más parejo para poder pintar y hacer nuestro diseño. Recuerden, si tienen alguna imperfección, traten de ir rellenando los espacios, viendo los detalles a medida que van pegando el papel. Recuerden, pueden utilizar papel de diario o pueden utilizar también hojas de cuaderno. Yo en este caso estoy utilizando o usando una toalla nova que había ocupado un espacio, o sea, un poco, y lo había dejado en la pieza, entonces ya no lo podía usar con los alimentos. Entonces le vamos a dar una nueva vida o un nuevo uso en nuestro alebrije. Ya recuerden ir trabajando todos los días unos minutos para hacer esto de las capas de papel. Ya dejarlo en un lugar donde tenga el suficiente aire, ¿cierto?, para que se pueda ir ventilando, pero que no se humedezca. Es por eso que van a tener que dejarlo a lo mejor en un lugar de su pieza, cerca de la ventana o en el patio de la casa, con la idea de poder resguardarlo. Aquí no se preocupen, ¿cierto?, si es que se manchan sus manos. No es necesario también usar solo el pincel, también pueden ir pegando y adaptando el papel con las manos para darle la forma. Pueden pedir ayuda a su mamá si ustedes quieren para que les colabore en esta etapa, aunque lo ideal es que lo hagan ustedes.
Espero ver mañana sus resultados de la creación de su alebrije, ¿ya? Y recuerden ir buscando los colores que van a utilizar para poder darle vida a su creación. Cuídense, niños, hasta un próximo video. Y recuerden la importancia de este trabajo, ¿cuál era? Expresarnos creativamente observando los diseños de nuestro entorno, en este caso utilizando los diseños de la cultura mexicana para poder basarnos en nuestros proyectos creativos. Y además estuvimos trabajando, ¿cierto?, con la creación de un dibujo y luego pudimos darle vida a nuestra figura mediante el modelado, la volumetría, ¿cierto?, utilizando materiales de reciclaje. Cuídense, que estén muy bien y hasta un próximo video.